¿Qué puede llegar a pasar, por un lado, con el abastecimiento de la carne en relación a la liberación de las exportaciones? Y también, ¿qué puede llegar a pasar con los precios, ¿no? En este contexto, bueno, fuertemente inflacionario que venimos analizando. Está conectado con nosotros Miguel Schiariti, él es titular de la Cámara Argentina de Matarife y Abastecedores. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo está el nivel de actividad, ¿no? En estas semanas, más allá de las fiestas, bueno, sin duda, semanas, no vamos a decir atípicas en la economía, pero sí complicadas. Sí, en realidad podemos decir atípicas en cuanto a lo que se refiere a las carnes. Es la primera vez en la historia que en una semana el precio del ganado aumenta 60% y a la semana siguiente vuelve a caer a los valores anteriores o prácticamente lo mismo. Esto sí es bien atípico. Y esto generó que hubiera un aumento muy fuerte en la carnicería del 50-60% y a la semana siguiente bajaron los precios y hoy que son los precios que se están pagando hoy. Eso es absolutamente atípico. ¿Qué lectura haces? ¿Por qué pasó esto? Que muy bien lo explicás además. Yo creo que pasó esto básicamente por dos motivos. Primero, había una serie de rumores y de especulaciones respecto de la asunción de Milei como presidente de la nación. Y entonces los productores mayoritariamente dijeron, no voy a mandar la hacienda hoy al mercado porque es posible que la semana que viene valga el doble. Y entonces una manera de protegerse hizo que ingresara poca hacienda esa semana. El efecto contrario se le dio a los compradores, quiero comprar ahora porque la semana que viene no sé si puedo. Y entonces toda esta combinación hizo que terminaran pagándose precios que no se pudieron sostener porque la realidad es que el poder adquisitivo del asalariado impide que un producto aumente de un día para otro el 50%. Y en realidad, a pesar de que el consumo durante diciembre fue más o menos el mismo que el mes anterior, tuvimos en ese momento el rezago del plan platita de Massa, que era el noviembre-diciembre, y el aguinaldo, y esto hace que la gente haya tenido un billete en el bolsillo. No digo plata porque son nada más que billetes, y bueno, se haya trabajado de manera más o menos normal. Bueno, además este mes deja de regir, ¿no? La devolución del IVA del que incluso formaban parte, ¿no? Las carnicerías, así que allí tal vez también se note una caída en el consumo. La otra noticia es que a partir de este lunes, ¿no? Y justamente con la entrada en vigencia del DNU se liberó la exportación de carnes. ¿Qué tan competitivo te parece que es eso, ¿no? Para los cortes que además solían abastecer el mercado interno. La pregunta es qué tan competitivo es eso, ¿no? Con los impuestos que se pagan, con las retenciones y además qué tanto está garantizado justamente en este contexto de pérdida de poder adquisitivo que sea atractivo, ¿no? Seguir vendiendo carne o seguir abasteciendo con el mismo flujo a los consumidores locales. A ver, lo primero que me parece que es bueno recordar es que el 80% de lo que se produce de carne en la Argentina se consume en el mercado interno. Y que hay un prejuicio respecto de que se exporta lo mejor y queda en la Argentina lo peor. Es Es al revés, sí. absolutamente... Sí, no está precisamente, ¿cómo se llama?, sostenido por la realidad. El 80% de las exportaciones tienen destino a China. Y China es un mercado que nos compra la vaca de refugio, es decir, la vaca vieja que ya no da más terneros y entonces se manda al mercado y esto se exporta a China. Es Miguel, decir, nada que dijiste, se... de todo lo ¿eh? que se exporta, entonces el 80% va a China, como para entender justamente el perfil de Argentina en cuanto a carne como exportador. Exactamente. Esto por un lado. El otro 20% se distribuye entre 3 o 4 mercados de precio. La Unión Europea con la cuota Hilton y la cuota 481, donde se mandan los cortes del cuarto trasero, e Israel, donde se mandan y Estados Unidos y a Israel, donde se mandan los cortes del cuarto delantero. Estos son cortes de animales de
480 a 550 kilos, es decir, animales que a los argentinos en general no les gusta. Prefieren comer un animal más liviano, un novillito que pese 350, 420 kilos como mucho. Es decir, son mercaderías distintas para mercados distintos y con valores distintos. En cuanto a los 7 cortes, hay que tener presente que todos los que son cuotas, cuando digo cuotas digo la 481, la Hilton, la cuota de Estados Unidos, todo eso tenía permitido la exportación de los 7 cortes. La vaca a China también tenía permitido la exportación de los 7 cortes. Entonces, si uno mira el animal y dice, el 35% son esos 7 cortes, quiere decir que me van a sacar 35% del mercado local. No es así. Hay que hacer bien los números, hay que hacer la cuenta, será un 10, un 15% que tiene posibilidad de exportarse, pero no quiere decir necesariamente que vaya a exportarse, porque la competencia en el mercado de las carnes es bastante fuerte. Tenemos un productor muy cerquita como Brasil, que es el primer exportador y productor de carne del mundo hoy, y tenemos a Paraguay, que ha mejorado muchísimo su calidad de carne y tiene muy buenos precios. Es decir, no es que Argentina tiene más carne para exportarse, la vamos a comprar toda. Está claro. Desgraciadamente no es así. Está bien, porque sí es cierto, Miguel, que sería más competitivo por el valor internacional que tiene la carne, tal vez abrir nuevo mercado que seguir sosteniendo el interno, más allá de que, obviamente, como vos nos estabas explicando, no entra en solo la variable de cuánto tenga el productor para exportar, en definitiva, ¿no? Sino que hay que ver cómo está la composición del mercado global con otros competidores, como vos hablabas, ¿no? En el caso de Brasil, nuestro primer socio comercial, muy fuerte en particular en este segmento. Sí, sí, claro. Pero de todas maneras, perdón, tengamos en cuenta que no solo pasa por tener que salir a buscar nuevos mercados. La Argentina intenta, cuando tiene un gobierno racional, intenta buscar nuevos mercados, pero no son fáciles los nuevos mercados. Por ejemplo, Japón nos tiene abierto la compra de carne, pero desde debajo del paralelo 42. No podemos convencerlo que tenemos toda la Argentina libre de aftosa. Claro. Y todos sabemos que la aftosa ha sido siempre una barrera paraarancelaria que pusieron los europeos, como tantas otras barreras pararancelarias que ponen para evitar o para comprar menos desde los países de Sudamérica. Bueno, y esto se ha extendido a todo el mundo, a Estados Unidos, para que nos reabriera el mercado después de la aftosa. Tuvimos que hacerle un panel en la Organización Mundial de Comercio, cosa que le ganamos, y entonces abrieron y nos dieron otra vez la posibilidad de venderles. Es decir, el mercado internacional, el del comercio internacional, es un mercado bastante complicado porque todos queremos vender más y queremos que no nos vendan. Es decir, todos los países, ¿no? Esto es una de las cosas. Y en cuanto a los 7 cortes, es posible que por ahí hoy una tapa de asado vaya, y que hoy está yendo a hacer hamburguesas, se venden al mercado interno para hacer hamburguesas, por ahí hay un buen comprador en el exterior. Y se le venderá al exterior la tapa de asado, pero eso se reemplaza por algo que después al fabricante de hamburguesas le vamos a seguir vendiendo carne igual. Es decir, no es que se va a desabastecer el mercado porque consigamos buen precio para un corte en particular. No, además, Miguel, lo que yo pienso, además de esta explicación que vos das como absolutamente conocedor, ¿no?, del segmento de la economía, es que habrá que ver qué pasa también con el número del dólar oficial, con las retenciones que tiene el sector y qué tan atractivo sigue siendo en ese contexto exportar, ¿no? Teniendo en cuenta que con estos altos niveles de inflación y un crawling peg de un 2%, bueno, habrá que ver en qué momento va a quedar atrasado, ¿no? Cuánto va a recibir, cuántos pesos va a recibir cada exportador por un dólar justamente que liquide de afuera.
No, sí, sobre todo con el aumento de las retenciones. Si bien es cierto que el aumento del valor nominal del dólar ha mejorado la ecuación, esa mejora de la ecuación se diluyó, se perdió con el aumento del 6 puntos en las retenciones, del 9 a 15% en carnes. Esto tuvo un efecto prácticamente neutro, el aumento del tipo de cambio y el aumento de las retenciones. Esto hace que los exportadores no tengan los números muy cómodos como para salir a competir en el mercado interno y llevarse todo. Los números están muy justos, no hay una posibilidad. Y sobre todo, que tenemos que tener en cuenta que este año pasado la Argentina exportó 920.000 toneladas de carne, pero cobramos 300 millones de dólares menos que el año pasado. Es decir, aumentamos las exportaciones y el precio internacional cayó tanto que recibimos 2.700 millones en lugar de 3.000 millones como recibimos el año pasado. Es decir, sí, el mercado está muy complicado. No solo las medidas internas de la Argentina, sino que los precios internacionales están cayendo de manera significativa. Miguel, antes de despedirte, volviendo, ¿no? Y para cerrar sobre el mercado interno, dejanos en claro si estás a favor o en contra de la liberación de precios y qué puede pasar en particular, no solamente con la carne, ¿no? Sino, digo, con el rubro de, en este caso, alimentos perecederos, que obviamente, más allá de que los precios suban, porque suban los costos, si la gente no los puede comprar, digo, son justamente bienes que tienen fecha de caducidad. Digo, ¿en qué posición se pone en este caso, por ejemplo, a los carniceros y demás que, digo, no les va a quedar otra que venderla o digo, bajar el precio si es que no encuentran consumidores en un mercado que además está cada vez más ajustado, ¿no? Incluso con la suba del combustible que seguramente va a tener un impacto también en toda la cadena de distribución de la carne. Sí, sin ninguna duda, la carne es un producto que utiliza mucho combustible porque se trae la hacienda del campo a los centros de elaboración y de consumo y después hay que distribuirla. Es decir, el costo del combustible sin ninguna duda va a tener un impacto a tener en cuenta en el precio. Pero hay algo que no hablamos todavía, y es que la producción de carne del año 24 va a ser menor a la del año 23. ¿Por qué digo esto? Porque la sequía generó que aumentáramos la oferta en los 10 primeros meses del año, porque tuvieron los productores que engordar a corral en lugar de pasarlo primero por el campo 3 meses, 4 meses, y entonces hubo una sobreoferta que hizo que la carne no aumentara durante los 10 primeros meses del año. Recién en octubre empezó a recuperarse un poco el precio, y esto generó que la vaca mal alimentada fue vaca que no quedó preñada en el servicio. Claro. Y entonces, en función del análisis que hicimos de los tactos que realizaron los productores, estimamos que este año vamos a tener entre 1.200.000 y 1.500.000 terneros menos. Por otro lado, si miramos los números de faena, vemos que la faena de vacas estuvo alrededor del 48%, durante los últimos 5 meses. Esto quiere decir liquidación del 4% de porcentaje de vacas, que son vacas que no van a estar para ser servidas este año, para lo cual va a haber que retener las vaquillonas, y entonces esas vaquillonas que se van a retener para convertirlas en la maquinita de fabricar terneros, termine siendo menor oferta en el mercado de la carne. Es decir, este año la oferta de carne va a ser menor, yo calculo en un 10% que la que tuvimos el año pasado. Entonces, de alguna manera esto va a compensar la caída de la demanda, como que se van a combinar caída de oferta y caída de demanda. Me parece que esto es lo que va a ocurrir. Tendremos que ver qué pasa con la inflación, que con los números que se van conociendo asusta. Sin duda. Miguel, muchas gracias por atendernos y bueno, traernos también tu análisis como especialista en el